a todos y todas. Mi nombre es Juliana Martínez y es un honor darles la bienvenida al evento Hacia una inteligencia artificial responsable, normas éticas y buenas prácticas en la educación superior. Hoy nos reunimos para reflexionar y dialogar sobre cómo la inteligencia artificial, una de las herramientas más revolucionarias de nuestra era, puede integrarse en la educación superior de manera ética y responsable. La inteligencia artificial no solo redefine los límites de lo posible, sino que también plantea desafíos fundamentales sobre justicia, equidad y el respeto a los valores humanos. Por ello, este espacio busca promover un entendimiento profundo de su impacto, explorar estrategias para minimizar los sesgos algorítmicos y fomentar prácticas que garantice el bienestar colectivo de la academia. Agradecemos la participación de destacados expertos en este campo, quienes nos guiarán en esta conversación con su experiencia y sus conocimientos. Antes de dar inicio con nuestro primer panel, queremos extender un especial saludo a nuestras autoridades académicas, como es la doctora Grace Cochón Jiménez, quien es nuestra vicerrectora administrativa, el doctor José Bienvenido Pérez Gómez, quien es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a su vez la doctora Dolores Agrario Félix, que es la decana adjunta de esta facultad. Asimismo, el doctor Leandro Félix Matos, quien es el decano de Innovación y Desarrollo Institucional. La doctora Aida Mencías Ripley, quien es vicerrectora de Investigación e Innovación. El licenciado José Martín, quien es director de Mercadeo y Coordinación de Maestría de Mercadeo y Comunicación Digital. A su vez, queremos extenderle el saludo y el agradecimiento a autoridades externas como lo son el doctor Franklin García Fermín, quien es ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, y a la doctora Rosalía Sosa, quien es vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. Queremos también darle la bienvenida especial a los técnicos del Departamento de Tecnología de la MESIT y a los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNFU, que nos acompañan. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con una jornada de aprendizaje y reflexión compartida. Es un placer dar inicio al primer panel del día, titulado Introducción a la Inteligencia Artificial y Sesgos Algorítmicos. Este tema es crucial para entender cómo los algoritmos que usamos a diario pueden replicar y en algunos casos amplificar desigualdades preexistentes. Para inaugurar esta sesión contamos con la presencia del ingeniero Roberto Sánchez, un profesional altamente capacitado con una sólida formación académica y diversas certificaciones. Recientemente se certificó en la India en el Centro para el Desarrollo de Computación Avanzada, obteniendo el certificado en Inteligencia Artificial Responsable. También está en proceso de obtener una certificación internacional con Interlat, titulada Gobierno Digital Avanzado en Inteligencia Artificial, y desde el 2020 ha trabajado en el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, MESIT, como encargado de Administración de Servicios TIC. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. ¿El audio? 1, 2, tengo audio. Buenas tardes a todos. Hoy empezaremos la sesión de qué es, dándole una pequeña introducción de lo que es la inteligencia artificial. Aquí la mayoría usamos inteligencia artificial o nos estamos adaptando a esta nueva era. ¿Qué es la inteligencia artificial? Según la UNESCO, son sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que asemeje a un comportamiento inteligente y abarca generalmente aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación y control. Básicamente, son miles de computadoras con miles de bases de datos que intentan procesar informaciones para asemejarse al aprendizaje humano, para intentar ser un humano. Aquí todos sabemos que hasta ahora no es algo que tenemos cerca, pero todavía que vamos. Dentro de la inteligencia artificial tenemos aspectos importantes, que es como, por ejemplo, el machine learning, que es el aprendizaje automático.
del Machine Learning es donde empezamos todos. Son computadoras que están aprendiendo lo que nosotros hacemos, basado en los datos que le damos de nuestras experiencias, cúmulos gigantescos, que aquí es donde nace el Big Data, no sé si alguno lo ha escuchado. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial en el cual se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que permiten a los sistemas informáticos realizar tareas específicas sin ser programados explícitamente para ellos. Un ejemplo concreto de esto, que es el uso de redes neuronales convencionales para el reconocimiento de imágenes médicas para un diagnóstico temprano. Esto es muy interesante. Pero aquí viene una pequeña pregunta que yo hago a ustedes. ¿Ustedes se imaginan un doctor antes que le lleguen todas esas imágenes y procesar esas imágenes en su computadora y tener diagnósticos? Vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, existen herramientas de inteligencia artificial que comparan los registros electrónicos de los pacientes para poder, mediante diagnóstico de otras personas, poder diagnosticar antes de que llegue esa enfermedad. ¿Cómo que? Ellos cogen las bases de datos de pacientes que ya tienen enfermedades, diagnosticadas y pueden verificar cómo esas personas fueron marcando patrones a través de sus años mediante todos los análisis. Ustedes saben, cuando ustedes van a un laboratorio clínico, se hacen los análisis, esos análisis se quedan, esas bases de datos, en los laboratorios. Y pudieran marcar patrones a través de los años de cómo fue que llevó esa persona hacia esa enfermedad. Ahora la pregunta, ¿sería ético que un doctor utilice únicamente la inteligencia artificial para diagnosticar? Es algo que tenemos que pensarlo. Pero la OMS ha señalado que los datos utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial pueden estar sesgados, lo que podría generar información engañosa, inexacta, representando riesgos para la salud. Entonces, pero mi opinión es que mediante los mecanismos que tenemos de inteligencia artificial y herramientas, pudiéramos utilizarla como una herramienta para, imagínense un doctor, le llega un caso de una persona, él hace su proceso, se sienta, verifica todas las placas, verifica los análisis, él saca sus conclusiones y después dice, vamos a verificarlo con la inteligencia artificial para ver qué opina. Y lo utiliza como una herramienta adicional. Coge las informaciones, se las pasa a la inteligencia artificial y la artificial pudiera decirle exactamente lo que él diagnosticó como profesional en el área, pero también pudiera decirle otras cosas que quizás él no pudo darse cuenta. Entonces, esas son cosas que yo entiendo que debemos analizarlas. Y para mí son herramientas que pudieran ayudar a conseguir diagnósticos mucho más rápidos. Y aquí viene el Machine Learning. Es todo lo contrario al Machine Learning. Se refiere al proceso de eliminar selectivamente la influencia de ciertos datos en un modelo de aprendizaje automático ya entrenado. El caso de Google, él implementa algoritmos para poder cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, que pertenece a la Unión Europea, en el cual permitiendo que sus datos sean eliminados del sistema sin afectar el rendimiento global de las IAs. ¿Qué quieren decir con esto? Si ustedes solicitan que borren sus datos a las inteligencias artificiales, esas deberán de borrarlo. Tenemos las inteligencias artificiales para predecir rutas. Aquí seguro que todo lo que estamos aquí lo hemos utilizado, sin darnos cuenta. Porque las inteligencias artificiales no solo son ChatGPT, Gemini, Copilot. Las inteligencias artificiales las tenemos en el día a día. Y una de ellas es con Waze. Utilizan para poder predecir rutas rápidas mediante análisis de tiempo real de datos de tráfico, patrones históricos y condiciones actuales de las carreteras. Y aquí le voy a dar un ejemplo. ¿Quién de ustedes ha abierto su teléfono en la mañana y le sale tiempo para su trabajo tanto? Y le sale el tráfico se está poniendo cada vez peor. Estos es lo que hacen es que crean datos sintéticos de lo que posiblemente va a suceder en su área y pudiera crear un pronóstico del tráfico. Y esa es con la data de cada uno de ustedes que tienen en su celular, que le está diciendo un GPS diciendo que usted está en ese punto y que no se está moviendo. Y hay un ejemplo chulo de esto.
que es el ejemplo de que si agarramos, buscamos, vamos a cruzar una calle, vemos un accidente, marcamos que hay un accidente en esa calle, Waze dice, hay un accidente, significa que va a haber congestionamiento. Entonces comienza a mover el tráfico fuera de esa calle. Pero si Waze no desaprende eso en el futuro, va a decir que en esa calle siempre hay tráfico. Entonces aquí es que llega lo del Machine Learning, que es cuando deja de aprender. Él dice, eso fue un accidente, esas son cosas que pasan esporádicamente, yo no debería de grabarme eso. Yo debo desaprender eso. Pero sí me quedo con la data de que ahí pasó un accidente. ¿Para qué? Por si en esa calle suceden más accidentes en un futuro, pudiera decirles a los organismos de ese país que en esa calle hay situaciones de accidentes que deberían de tomar precaución para poder prevenir accidentes futuros. Recuérdense que Waze no es algo que está en la República Dominicana, Waze está en el mundo entero y está manejando miles de datos de cada una de las personas que utilizan esta herramienta. Aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son los desafíos éticos que tenemos dentro de la inteligencia artificial? Durante la creación de la inteligencia artificial surgen preocupaciones sobre los sesgos en los algoritmos debido a los datos no representativos o prejuicios humanos. En el almacenamiento de los datos, los riesgos de violaciones de privacidad, miren cómo dio el ejemplo de Waze. Ustedes dirán, pero Waze sabe dónde yo estoy, sabe dónde yo me muevo, sabe hacia dónde yo voy. Si se roban esos datos, ¿qué pudiera pasar? Y finalmente, el uso de la inteligencia artificial plantean dilemas sobre la toma de decisiones automatizadas, como la discriminación, la falta de transparencia y la responsabilidad cuando ocurren errores o daños. Entonces aquí vienen los sesgos en los algoritmos. Y tenemos, por supuesto, la privacidad de los datos y protección de datos. Pero, ¿qué son los sesgos en los algoritmos? Los sesgos en algoritmos son simplemente desviaciones o prejuicios que se manifiestan los resultados de los algoritmos, a menudo reflejando y amplificando desigualdades presentes en datos de entrenamiento. Voy a dar ejemplos ahora de cuál es el tipo de sesgos en algoritmos tenemos. Los sesgos de género. Estos son los sesgos que tenemos inteligencia artificial, que fue como el caso de Amazon. No sé si de alguno de los que están aquí supo el caso de Amazon. Amazon lo que hacía era que tenía una opción de recursos humanos que necesitaban buscando empleados, y lo que hacían las personas era que subían sus currículums a la plataforma de Amazon y llenaban un perfil. ¿Qué pasa? Amazon tenía todas las bases de datos de todos los empleados anteriores. Hablamos de su creación. Y ustedes saben que antes había un problema con el género, de que las posiciones altas se las daban a los hombres. Entonces, como no se hizo una limpieza en esas bases de datos, él estaba declinando a todas las mujeres. Todas las mujeres que querían una posición alta, el algoritmo lo que hacía es que la declinaba. ¡Tum! Entonces nada más le daba las posiciones altas a los hombres. Entonces eso fue un sesgo en el algoritmo. Entonces penalizaba el género. Esto es un ejemplo de sesgos de género. Aquí viene el que causa esta risa, los sesgos raciales. Esto sucedió con Google en el 2015. Google, con el sistema de reconocimiento de imágenes, etiquetó, eso es lo de Google Fotos, no sé si alguno de ustedes tiene acceso a Google Fotos, etiquetó 2 personas afroamericanas como gorila. Esto fue un error, pero recuerden, esto fue en el 2015. Estamos hablando 9 años después. Ya este tipo de situaciones no suceden. Y le voy a explicar ahora cuáles son los mecanismos que tenemos para prevenir este tipo de sesgos. Aquí viene la protección y privacidad de datos. Aquí se refiere a dificultades y dilemas morales que surgen para manejar la información personal de cada uno de los que estamos utilizando las inteligencias artificiales y que utilizamos los medios tecnológicos y le metemos informaciones. Todo lo que estamos aquí, que tenemos acceso a un correo electrónico, acceso a tener un celular, ya sea Android o sea de Apple, redes sociales, nuestros datos ya están en las redes, ya están en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando utilizamos las inteligencias artificiales? Saber que tienen un consentimiento informado, de que esas empresas dan seguridad de datos, que son transparentes
y que tienen el derecho al olvido. Derecho al olvido es que simplemente tú te comuniques con esa empresa o le solicites, por ejemplo, a ChatGPT, que olvide todo lo que sabe tuyo. Entonces a ChatGPT le pueden escribir, decirle, a partir de ahora, todo lo que has aprendido de mí, desapréndelo. Y ChatGPT lo hace. Y lo pueden comprobar más adelante haciéndole preguntas de cosas del pasado y te va a decir que no lo recuerda. En la actualidad, la inteligencia artificial, la disminución de los sesgos ha sido disminuido, valga la redundancia, con tecnologías avanzadas del método de desarrollo ético y enfoque de diseño más inclusivo, que son los entrenamientos de datos diversos y representativos, la inteligencia artificial explicable, las técnicas de fairness, de learning, que es aprendizaje inconsciente de la equidad. Esto es cuando se aplican modelos para poder saber si ustedes están haciendo un sistema que tiene que ver con, por ejemplo, como el de Amazon, de captación de personal, pueden identificar que no, viendo las bases de datos, que no vaya a tener una desviación con el género, o con la raza, o con el perfil económico. Y tenemos la moderación híbrida. La moderación híbrida es simplemente de que una persona, un analista de datos, se pone a analizar las datas y los resultados que están dando las datas para verificar que no se aleja de la realidad y que se está obteniendo lo que se busca. Esto se hace a nivel masivo y todas las empresas grandes que ofrecen la inteligencia artificial que hoy en día usamos están certificadas y utilizan todo ese tipo de mecanismos. Por ejemplo, Meta, que es lo de Facebook y Instagram, implementaron sistemas para detectar y mitigar sesgos con respecto a las recomendaciones. Ustedes se han dado cuenta que les recomiendan, ustedes están viendo publicidades relacionadas a comida y a partir de eso te va a salir todo relacionado a comida. Es a partir del machine learning que está aprendiendo de lo que tú le pones. Entonces ellos tuvieron que bajarle uno, porque señores, ustedes hablaban de algo y él estaba buscándolo. Ustedes buscaban comida y él te presentaba comida. Entonces llegó un momento que la publicidad era muy fuerte, que fue cuando se hizo famosa. No sé si se recuerdan, hace más de 1 año, 2 años y medio más o menos, que la gente se sorprendía. Me decía, estaba hablando de que quería comprar una caja de herramientas y ahora solo me sale herramienta cuando abro Instagram o cuando abro Facebook. Entonces ya eso se está controlando, están haciendo que busque exactamente lo que tú quieres que busque. Y tenemos a Google. Google saca el TensorFlow, que es una herramienta que está disponible para todo el mundo, que permite evaluar si los modelos muestran equidad entre diferentes grupos demográficos. Tenemos Twitter, implementó revisiones regulares de su sistema en sistemas de recomendaciones para garantizar que no amplifique discursos extremistas o sesgados. Y tenemos Microsoft, que implementaron herramientas para garantizar la equidad. Entonces, ¿qué preguntas o qué le diría que me haga una inteligencia artificial? Y me gustaría que ustedes hagan esa prueba. ¿Qué sabes de mí? Que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas. Me gustaría que ustedes hicieran ese ejercicio un día, para ver qué les responde. Hazme un perfil con las cosas que te pregunto y la información almacenada que tienes mía. Si te pidiera que borres todo lo que sabe de mí, ¿lo harías? ¿Con quién compartes mis datos? Esto que tenemos aquí es muy importante cuando vamos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial nueva. Por ejemplo, en ChatGPT, preguntarle, ¿con quién compartes mis datos? O Gemini, o hay una que salió, DeepSeek, que está muy famosa de ayer a hoy. Yo le preguntaría eso. Si pidiera que borre todos mis datos, ¿tú lo harías? La inteligencia artificial no puede hablar mentira. Esa es otra cosa. Eso es muy interesante. Si te habla mentira, tú le puedes dañar la imagen a un sistema de inteligencia artificial. Tú puedes hacer que la cierren y que nadie la quiera usar porque te está hablando mentira. Entonces, hasta aquí fue mi introducción de la inteligencia artificial. Espero que le haya gustado. Lo dejo con mi compañero licenciado Oscar Valdés. Bueno, hemos tenido una conversación enriquecedora sobre cómo la inteligencia artificial
y sus sesgos pueden representar serios desafíos. Exploramos sesgos de género, sesgos raciales, entre otros. Sin duda, la inteligencia artificial es eficiente en diferentes áreas como el área médica e incluso en el transporte que usamos día a día. Pero este panel nos dejó claro que se debe utilizar la inteligencia artificial de manera prudente para garantizar que sea una herramienta inclusiva y equitativa. Agradecemos al ingeniero Roberto Sánchez por esta valiosa conversación y a continuación vamos al segundo panel del día, titulado Uso responsable de la inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación. En un momento en el que la inteligencia artificial generativa está transformando la manera en que producimos conocimiento y educamos, reflexionar sobre su impacto ético y práctico es más urgente que nunca. Para impartir este panel, nos honra presentar al licenciado Óscar Valdés, que es abogado, magíster en Derecho Constitucional de UNIBE, docente de proyecto de investigación de la misma universidad y doctorando en Educación Virtual e Inteligencia Artificial en la Universidad Broward International University of South of Florida en Estados Unidos. Así que los recibimos con un fuertísimo aplauso. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Quiero darles las gracias a la Escuela de Derecho, ¿verdad? Al señor decano Pérez Gómez, Sagrario, a la rectora y a la universidad por compartir la oportunidad con la intención que tiene el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque nos aboquemos a no ver la inteligencia artificial en el sistema de educación como un enemigo. Sobre todo nosotros los docentes, ya que vemos que los estudiantes de manera en 30 segundos nos hacen la tarea y nosotros nos quedamos asombrados. Y eso es producto del aceleramiento que ocurrió en la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia, mientras nosotros estábamos trancados en la casa, la tecnología avanzó, que cuando vinimos a salir de la casa ya estábamos en otro mundo. Esta imagen creo que nos parece conocida a nosotros. Esta imagen es un docente que al ver sus estudiantes utilizando la inteligencia artificial, se queda asombrado y preocupado a la vez sobre la base que dice, pero es que los estudiantes me están utilizando ChatGPT y esto no es legal, esto no es normal. Y es a partir del 2022 cuando aparece ChatGPT, cuando comienza esa preocupación, no solamente en la República Dominicana, esa preocupación comienza a nivel mundial. Y es que para Andes, en el 2023, la aparición de esta herramienta de inteligencia artificial generativa generó una gran preocupación a nivel mundial, ya que los estudiantes podían hacer trampas, ya que se apoderaban de las informaciones que obtenían como propias, ya que no existe, por ejemplo, en la República Dominicana ningún tipo de regulación, como vamos a ver más adelante, que existen en otros países desarrollados. Entonces, estas trampas que se hacían con los datos obtenidos a través de inteligencia artificial, que no solamente es ChatGPT, existen otras herramientas, afectaban la calidad de las evaluaciones, las certificaciones y las calificaciones. Algunas instituciones educativas llegaron a prohibir el uso de la inteligencia artificial y otras recibieron cautelosamente la llegada de esa herramienta. Dijeron, vamos a utilizarla de una manera proactiva, lo que tenemos que saber es cómo la vamos a utilizar y aquí lo que estamos es para enseñarla, para cómo utilizarla de una manera responsable. ¿Qué es una inteligencia artificial generativa? Es una tecnología de inteligencia que genera contenidos de forma automática en una respuesta a instrucciones, en interfaces, conversaciones
de lenguaje natural, es decir, un prompt. Cuando yo le digo a unas de las inteligencia artificial generativa, que no necesariamente es ChatGPT, yo puedo tener un Copilot, que lo vamos a ver más adelante. Hay otras, que la gente está concentrado solamente en ChatGPT, hay miles de inteligencia artificial generativa. Cuando yo le doy un prompt, que eso significa un mandato, para los que estamos un poquito más viejitos, ¿verdad, doctor? Un mandato. Dígame cuál es el artículo que establece la pena de muerte en China. Ya yo le estoy dando un mandato, eso es lo que significa un prompt, y me va a dar una información. Esa inteligencia artificial generativa produce nuevos contenidos. El contenido puede presentarse en formatos que abarcan todas las representaciones simbólicas del pensamiento humano. Textos escritos en lenguaje natural, imágenes, incluyendo fotografías, pinturas digitales y caricaturas, videos, músicas y código. Esta mañana, mientras con una de mis asistentes trabajaba esta presentación, estaba yo buscando imágenes. Y yo le decía a Copilot, por ejemplo, la del profesor, yo quiero una imagen, le decía al prompt, yo quiero una imagen donde aparezca un profesor preocupado al ver sus alumnos utilizando la inteligencia artificial. Ese fue el prompt que yo le di. Y ella misma comenzó, digo, esta no me gusta. Comenzó a producirme y le fui dando información hasta que me dio 4 imágenes y yo seleccioné esa. ¿Qué fue lo que hizo la inteligencia artificial? En vez de yo verla como un enemigo, me simplificó el trabajo. Usted dirá, profesor, pero tenemos desde el año pasado con esta actividad programada, porque fue el año pasado. Sí, pero yo no tenía tiempo, tenía muchas cosas que hacer. Lo dejé para hoy, pero la inteligencia artificial me simplificó la actividad. Quiero que sepan que yo hice uso de inteligencia artificial. Claro, consulté libros, pero hice uso de inteligencia artificial para el trabajo de hoy. Entonces, la inteligencia artificial puede producir nuevos contenidos. No puede crear nuevas ideas o soluciones a los retos del mundo real, ya que no entiende objetos reales ni las relaciones sociales que sustentan el lenguaje. No puede confiar en su precisión. Aquí viene un dato muy importante. Cuando yo doy un prompt, yo no puedo confiar en esa información. Hay errores que pueden pasar desapercibidos a menos que el usuario tenga conocimiento sobre el tema que está investigando. Es decir, es como cuando yo busco en Google, le pido una información, yo debo de verificar esa información, señor estudiante. No es que yo voy a agarrar la respuesta de ChatGPT, de Copilot. Yo tengo que verificar, porque muchas veces yo le pido a una información a ChatGPT y me dice el artículo 47 de la Constitución Mexicana, y yo estoy haciendo la tarea aquí y la transcribo textualmente. Y ahí es que el profesor me agarra. El profesor no sabe que usted utilizó inteligencia artificial. Ahí es que el profesor se da cuenta que usted utilizó inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el texto como si estuviéramos buscando algo en internet. Vamos a analizarlo y posteriormente vamos a aprender a citar, porque tenemos que citar. ¿Y qué vamos a citar? A citar el prompt. Y lo vamos a ver posteriormente, porque los prompts hay que citarlo. De hecho, hasta el proveedor de ChatGPT reconoce que aunque herramientas como ChatGPT pueden generar frecuentemente respuestas que suenan razonables, no se puede confiar en que sean certeras. OpenAI 2023. Es decir, el mismo sistema de inteligencia artificial te está diciendo que hay respuestas que no son certeras. ¿En qué momento podemos aplicar? Dame un momentito, dale hacia atrás ya con la, me salté de imagen, me disculpan. Hacia adelante.
¿Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial generativa en un trabajo de investigación? La podemos utilizar porque podemos procesar grandes volúmenes de datos. No tenemos nada hoy día en contra de las bibliotecas, de los libros tradicionales. Recuérdense que estamos viviendo en un cambio de paradigma y ahora mismo los profesores que sí son necesarios, eso me parece una materia que estoy dando hoy o ahora mismo, los profesores son necesarios porque los profesores respetan la disciplina. Pero hoy día lo que están enseñando son los mentores, porque los estudiantes están aprendiendo solo porque ellos están gestionando el conocimiento. Nosotros los docentes, lo que tenemos que verificar qué es lo que el estudiante está aprendiendo, porque ellos ya llegan con la información, aunque nosotros les demos el programa, ellos están gestionando el conocimiento. Hay tareas repetitivas que la IA puede optimizar, uso de algoritmos para predecir resultados, simular escenarios, identificación de tendencias en datos complejos. ¿Qué prompts podemos utilizar para generar resultados deseados? El prompt es más exitoso cuando articula una cadena coherente de razonamiento centrada en un problema particular o una cadena de pensamiento en un orden lógico, por lo que se recomienda, primero, utilizar un lenguaje simple, claro y directo que puede entenderse fácilmente evitando una redacción compleja o ambigua. Si damos un mandato que no sabemos qué es lo que queremos, por ejemplo, usted dice, un ejemplo, yo quiero ir a San Cristóbal, pero yo no sé si irme por la carretera de San Pedro de Macorís. Entonces, le estoy dando un dato ambiguo. Es posible que esa información no sea correcta, por consiguiente, ese prompt, la respuesta que me va a dar va a ser una respuesta ambigua. Incluir ejemplos que ilustren la respuesta deseada o en el formato de las respuestas generadas. Incluir contexto crucial para generar respuestas relevantes y significativas. Refinar e reiterar según sea necesario, experimentando diferentes variaciones. Ser ético, evitando prompts que generen contenidos inapropiados, sesgados o dañinos. La inteligencia artificial es beneficiosa, pero a la vez puede ocasionar daño. Les recuerdo la noticia del auto que explotó en Las Vegas. Todo fue manejado con inteligencia artificial. No sé si recuerdan ese caso. Un carro que explotó en el edificio de Trump en Las Vegas. Todo fue dirigido con inteligencia artificial. Es decir, nos puede servir y podemos hacer daño. De ahí la necesidad de regular esta situación. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial para educación e investigación? Hay miles, pero yo les voy a decir las que yo utilizo. Hay un dato importante, ya estamos casi finalizando, toda la inteligencia artificial que son gratis sirven para engancharnos, pero no nos dan nada que sirva. ¿Se entendió eso? Y es tan sencillo. El que tenga un ChatGPT gratis, pregúntele algo al que tiene un ChatGPT 4.0 que es de pago, pregúntenle lo mismo, la respuesta es distinta. ¿Se entendió eso? Entonces, el tema es engancharte para que te vayas a uno de pago que sí te da la información exacta. Tenemos ChatGPT 4.0. Desde anoche ha habido una descarga masiva de DeepSeek que dice que está compitiendo con ChatGPT. Yo me metí a la moda de una vez, lo descargué anoche mismo. Está buenísimo para que hagan la prueba, lo descarguen. El Copilot es una herramienta que ahora mismo viene integrada en Microsoft 365. Todos aquí tenemos Microsoft, me imagino, aunque tengamos Windows, ¿cómo se llama?
yo uso Apple o lo otro. Entonces, yo lo tengo de una manera que cuando yo abro Word, tengo el Copilot en el mismo Word y si necesito utilizar inteligencia artificial, desde la misma redacción del Word, me abre el Copilot y hago uso de la inteligencia artificial en la misma página de Word. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el Killbot, que le estoy diciendo lo que yo utilizo. Hay miles. El Killbot para las investigaciones nos permite parafrasear, nos permite traducir de manera simultánea, nos permite hacer correcciones en la redacción o un texto que estamos redactando, ver si el lenguaje que estamos utilizando, ustedes saben que en materia de investigación no es lo mismo que el lenguaje coloquial que el lenguaje científico. Nos permite verificar si la redacción que nosotros estamos haciendo es para una academia, que no es algo, que no es una carta de amor que estamos haciendo o es un lenguaje coloquial. Y luego el SciSpace nos permite a nosotros buscar revistas científicas, que son las revistas indexadas, que cuando estamos haciendo trabajo de investigación, debemos de buscar trabajo de investigación, no solamente en los libros, hay que verificar qué investigaciones se han realizado, con anterioridad. Tenemos SciSpace, eso es inteligencia artificial, tenemos Gemini y tenemos también LeadMaps. Este es un mapa también de citación que también es inteligencia artificial. La parte gratis no nos ayuda mucho. Todo esto tiene un ganchito. Todo eso es gratis, pero limitado. Todo eso hay que pagarlo para que podamos beneficiarnos de una manera que podamos desarrollarlo. Otro beneficio en la investigación es que mayor eficiencia y precisión. Reducción de costo y tiempo, porque me evito quizás comprar libros, tiempo, como esta mañana que yo no tenía. Hice uso de la inteligencia artificial y aborda problemas complejos. Es muy probable que yo me encuentre con problemas en un trabajo de investigación que yo no tenía previsto y luego me encuentre con otro problema y yo lo que estoy, por ejemplo, en los que son estudiantes de trabajo de investigación que al inicio tienen que identificar un problema de investigación, eligen un problema y si comienzan a buscar en las herramientas de inteligencia artificial, es muy probable que cuando obtengan resultados se encuentren con otro. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos y consideraciones éticos que tenemos? Sesgos en los algoritmos, privacidad y seguridad en los datos, impacto en el empleo y la responsabilidad científica. Para la UNESCO, y me voy a leer esto, las implicaciones para la educación y la investigación, los investigadores, docentes y estudiantes deben conocer los derechos de los propietarios de los datos y comprobar si las herramientas de inteligencia artificial que utilizan contravienen la normativa vigente. Los investigadores, docentes y estudiantes también deben ser conscientes de que las imágenes o códigos creados con inteligencia pueden violar los derechos de propiedad intelectual ajenos y que las imágenes, sonidos o códigos que crean y comparten en Internet pueden ser explotados por otras inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasa ahora mismo con relación a la regulación? Ahora mismo hay un intento, vi un anteproyecto de ley que se está sometiendo en el Congreso, que es lo que dice ChatGPT, pero no, eso no es lo que debe de, como que está pobre lo que está sometiéndose al Congreso, debe de enriquecerse más con lo que existe con lo que hay que regular. Solamente China y la Unión Europea y los Estados Unidos han adaptado legislación sobre los derechos de autor
que contemplen las implicaciones de la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, la Oficina de los Derechos de Autor de los Estados Unidos dictaminó que los resultados de los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT no están protegidos por la Ley de Derechos de Autor estadounidense, argumentando que los derechos de autor solo pueden ser protegidos, solo pueden proteger material que sea producto de la creatividad humana. Y como ellos dicen, que los resultados y la creatividad es el resultado de la obtención producida por una máquina, no puede ser protegido. Ojo, hay un dato muy importante, y decía Roberto ahorita, los datos, ¿de dónde se obtienen? Los datos se obtienen de bases de datos que son suministrados por personas, porque no es que esas máquinas se inventan los datos. Recomendaciones. Los investigadores y estudiantes hacer uso de la inteligencia artificial deben ser éticos y responsables. Los docentes debemos estar a la vanguardia de la inteligencia artificial al mismo tiempo o más avanzado que los estudiantes. Debemos de llevarle un paso más adelante a los estudiantes porque también los docentes somos estudiantes al mismo tiempo que los estudiantes, somos investigadores. Y las instituciones de educación superior deben crear reglas o mecanismos que permitan validar o verificar la originalidad de un trabajo de investigación. No es solamente pasar un antiplagio. Los antiplagios ya vienen con detección de inteligencia artificial. Es decir, que hay que actualizar los antiplagios, verificar los antiplagios que tenemos en las diferentes universidades si ya cuentan con detección de inteligencia artificial. Aquí tenemos la bibliografía que yo utilicé, Introducción a la Ética y Derechos de la Inteligencia Artificial, de la UNESCO, Guía para el Uso de la Inteligencia Artificial Generativa en Educación de Investigación y Inteligencia Artificial en la Investigación Científica. Entonces, gracias por habernos escuchado. Estamos abiertos a las preguntas, dudas o inquietudes. Este panel ha dejado claro que la inteligencia artificial generativa no solo tiene el potencial de revolucionar la educación y la investigación, sino también de generar riesgos si no es utilizada de manera ética. Se trata de utilizarla de manera prudente y así lograr que esta herramienta logre simplificar nuestros quehaceres. Agradecemos al licenciado Óscar Valdés por compartir su conocimiento al respecto y ahora damos inicio a un tiempo de preguntas y respuestas, así que si alguien quedó con alguna duda puede en ese momento levantar la mano y nuestros panelistas con mucho gusto pues le estarán respondiendo. Hola, muchas gracias por sus ponencias. Yo me quedé un poco con la duda ya en el aspecto regulatorio, porque creo que surge la interrogante de cómo regular la IA sin, no sé, asfixiarla a la vez, porque cómo uno puede regular ese tipo de tecnologías para limitarlas, encajarlas dentro de un marco regulatorio, sin prever situaciones que se puedan dar en un futuro, porque al final del día el derecho va evolucionando y yo creo que esas tecnologías van evolucionando más rápido que el derecho, entonces ¿cómo uno le cae atrás a ese tipo de cosas? Mira, hay una situación que los profesores que yo doy en otra universidad, Introducción al Derecho, el derecho regula la vida en sociedad. Entonces, en la sociedad están ocurriendo cosas que suceden nuevas cada día que requieren ser reguladas. O sea, lo que cuando la ley del talión existía, no existía hoy día. Entonces, aparecen cosas que hay que regular. Lo que pasa es que yo dije al inicio, así como beneficia la inteligencia artificial, también puede ocasionar daño. Tú puedes atribuirte una información que es tuya en una tesis. Resulta que una inteligencia artificial tú le dices que te haga una tesis y te la hace.
Yo quiero una tesis de responsabilidad civil de 7 capítulos y en la República Dominicana y te cita todo y te la hace. Claro está, yo como profesor de trabajo de investigación, yo tengo las herramientas para detectarla. Le voy a dar un ejemplo. Tengo un estudiante de una universidad por ahí que está trabajando inteligencia artificial justamente y yo no quería como molestarlo diciéndole, mira, no me engañe que me está usando inteligencia artificial. Yo le dije, debes evitar el uso de la inteligencia artificial. Eso fue lo que le dije, porque todo lo tenía con inteligencia artificial. Dígame usted, maestra, pero es que yo tengo la tecnología para detectarla. Entonces, a eso hemos llegado. Entonces, cuando tú pretendes hacer un fraude, eso es lo que hay que regular. Pero son las instituciones de educación superior, son las que tienen que crear los mecanismos y los reglamentos para eso. A eso es que yo me refiero, señorita. Allá tienen la palabra, caballero. Sí, mi pregunta va igual en ese sentido jurídico, ¿verdad? Porque el tema es, usted dijo que la Unión Europea, China y Estados Unidos tienen algunas regulaciones. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son esas regulaciones y más o menos qué han regulado y su impacto en el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Me gustaría eso. Mira, en materia de derechos humanos, la UNESCO lo que está planteando, mira, en los ODS, en el 4.4.1, lo que se está hablando ahora mismo no es restricción a las IA, sino el acceso, sin distinción de raza, credo, color, condición, de que exista accesibilidad al uso de la inteligencia, al uso de la tecnología a cualquier lugar. Ahora bien, no estamos hablando de restricción, sino lo que se está promoviendo el acceso. Ahora, mientras llegue el acceso, es necesario regularlo. Porque, permíteme decirte, ahora mismo yo tomo una foto entre dos personas de ustedes y con otra inteligencia artificial, con un programa que yo tengo de videos, yo lo pongo besándose, abrazándose, lo desnudo y se ve idéntico. Entonces, eso si yo lo tiro público, eso es necesario regularlo y puede ocasionar daño. Y eso lo hacen programas de inteligencia. Allá el caballero. Gracias. Sí, saludos, buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición. Al respecto, yo sé que usted mencionó, obviamente reiterando el tema de la regulación, yo sé que usted hizo mención de que existe un proyecto de ley en el Congreso, en el Senado, que toca el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, usted solamente se refirió a que tiene ciertas carencias. ¿Usted pudiera abundar cuáles son esas carencias o cuáles son elementos que usted entiende que pudiera mejorarse en esa regulación? Mira, no puedo abundar en el texto del anteproyecto de ley porque justamente lo tengo en mis manos y he visto que tiene carencia porque mi presentación aquí no es legal, es solamente motivar a los estudiantes a que hagan uso de la inteligencia artificial, pero cuando tú miras el anteproyecto te dice proyecto de ley para ChatGPT, comienza por ahí, desde ahí comienza mal, ChatGPT y otras inteligencias, desde que tú dices inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, por consiguiente ya tú estás incluyendo ChatGPT. Desde ahí vamos mal, ya. ¿Entendió? Y así hay otros elementos que podemos. Y según algunos expertos, porque yo no soy experto, yo simplemente trabajo el uso de esto en la educación superior. Hay otros elementos en medicina que son más peligrosos, como planteó Roberto. Recuérdate que tenemos un grupo de médicos que se formó en la pandemia, trancado en su casa con una computadora. El micrófono, ya estamos. Hay que seguirlo hablando. Está en pañales todavía. Es importante
hay un tema de recursos. O sea, aquí en UNIBE, para que ustedes sepan, queremos como algo deseable que ese Safe Assign y todo eso, esa revisión, pueda también revisar la inteligencia artificial, pero es costoso, es algo costoso. Conocí una gente de una universidad mexicana que han creado su propia inteligencia artificial y tienen una forma de hacer la referencia. No está prohibido, no está mal. Ay, se me olvidó la referencia. Continúe para explicar eso. Pero como dijo el ingeniero, es falible. O sea, falla, hay información que no está. En el caso mío particular, en mis clases, soy profesora, pueden usar la inteligencia artificial. Lo que nosotros necesitamos es que usted no diga que eso es suyo, que usted lo mencione. Entonces, mi pregunta básicamente es, ¿cómo se puede referenciar que usted se refirió a eso? ¿Cómo decir que usé Copilot, que usé ChatGPT o que usé lo que sea? Y en el área del derecho ya hay países que están dictando sentencias por inteligencia artificial. Hay varios países, Nueva Zelanda, China, etcétera. Pero también hay aquí en el país, creo que de la oficina de Ulises Cabrera, hay un abogado que ha creado como usted decía, el que por paga. Y la diferencia es abismal. Claro. Lo que usted encuentra en lo gratis y la referencia que usted puede tener ahí. O sea, eso para que lo sepan, pero me gustaría la forma de la referencia. Bueno, yo le voy a decir lo que me han enseñado en el doctorado que yo estoy haciendo. A nosotros lo que nos dicen es que cuando usemos inteligencia artificial, citemos el prompt, es decir, el mandato. Si yo digo que utilicé Copilot, que ponga el prompt y lo que yo analicé del resultado del prompt. No es que voy a poner todo lo que me dio la respuesta, sino utilicé Copilot y este fue el prompt. Porque eso permite al maestro dar el prompt y verificar si usted copió textualmente. Es eso. Y ponerlo como si fuese referencia bibliográfica. Ya, eso es. ¿Algo más? Última pregunta, ya, que tenemos clase, ¿verdad, doctor? Última pregunta. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a lo que se refirió el ingeniero sobre el uso de los datos personales, que desde que uno habla, el teléfono le bombardea de ese tipo de cosas. Yo quería saber si hay una forma de uno poder filtrar su información, o sea, de decirle a la propia inteligencia artificial que no utilice sus datos o que se protejan más los datos personales, o si ya uno utilizando la inteligencia artificial uno acepta ese uso de sus datos personales. Ok, todo dependerá de qué inteligencia artificial estemos usando. Primero es, ChatGPT, tú no estás pagando, lo que lo tienen no pago, tú no lo pagas. ¿Y cuál es el beneficio de ello? Lo que tú le preguntas. ¿Qué es el beneficio de ello? El simple hecho de tú tenerlo, porque cada vez que tú le preguntas, tú estás provocándole un gasto a ellos, porque son sus servidores que están funcionando. Es decir, hay un gasto tecnológico. ¿Y qué ellos ganan? Tu información. Pero si tú lo pagas, es diferente. Hay un ejemplo. Disculpen, un ejercicio antes de irnos. Miren algo. No te voy a ofender. El ChatGPT de él es gratis. El mío es de pago. Él le preguntó las preguntas que ustedes vieron aquí al final. Ustedes vieron lo que le tomaron foto a la última pregunta. Cuando él le preguntó que le diga su perfil, le dijo la vida entera de él. Dónde trabaja, dónde duerme, qué profesión tiene, cuánto cobra y todo. Todo, me lo dijo todo. Y él me llama sorprendido y me dice, pregúntale. Y yo le pregunto, como el mío de pago me dice, yo no tengo información suya. Sí, increíblemente. Y hay que pagarlo. Y otra cosa interesante, para que vean la diferencia. Hay diferencia. Una cosa interesante, cuando tú bajas una aplicación en tu celular, tú le das acceso a tu almacenamiento, a tu foto, a todo. Tú mismo lo estás haciendo. Accede. Tú lo estás autorizando. Entonces, el truco, ¿para qué tú le das micrófono a Instagram? Es decir, bueno, tú mandas mensajes de voz, es decir, lógicamente lo vas a necesitar, pero tú lo deshabilitas. Y cuando tú lo vayas a enviar, te va a decir, deshabilita el micrófono, tú lo habilitas y lo deshabilitas. Entonces, esos son los mecanismos que podemos tener para poder controlar los datos que le damos a los sistemas en general, porque son a las aplicaciones. Lo que pasa es que la data
la toma alguien y esa data se la vende a ese otro alguien. Es decir, es una cadena de venta de data que tenemos. Es decir, cada empresa tiene su sistema de recolección de data y se la pasa a la inteligencia artificial finalmente. Muchísimas gracias. A lo largo de este evento hemos explorado temas esenciales que nos invitan a repensar el papel de la inteligencia artificial en la educación y otras esferas, desde los riesgos asociados a los sesgos algorítmicos hasta la necesidad de fomentar el uso responsable de las herramientas generativas. Esperamos que estas reflexiones hayan inspirado nuevas ideas y compromisos en cada uno de ustedes para construir un futuro donde la inteligencia artificial sea un recurso al servicio de la humanidad. Agradecemos su participación y su interés en promover buenas prácticas que hagan de nuestra educación superior un modelo de innovación responsable. Así que vamos a despedir a nuestros expositores con un fuertísimo aplauso.